Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro webinar Introducción al lenguaje de los defraudadores, el cual será impartido por el licenciado psicólogo forense Raúl Tamés. Bienvenidos, gracias. El maestro Raúl Tamés es psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, creador de la metodología TPS, poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de organizaciones a través de la entrevista kinésico forense para detectar el engaño. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Eli. Pues bueno, bienvenidos los interesados en este tema. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo. Vamos a sacarle el mayor provecho a esta hora para que tengan una visión general de lo que es el lenguaje del defraudador. Y pues no solo del defraudador, sino en general de los delincuentes de cuello blanco, que dentro de nuestras organizaciones pues se comportan con falta de ética en distintos temas, pero bueno, finalmente el fraude es el que más recursos le consume a la empresa y que pues a veces por eso es el más importante. Bien, vamos a empezar con este tema del lenguaje de los defraudadores. Y con esto quiero hablar no solo de lo que dicen, sino por qué lo dicen, en qué momento se comportan con esta conducta y qué es el beneficio y hacia dónde van, porque de alguna manera, siendo gente que desde la adolescencia empieza a cometer fallas de ética, a transgredir normas, sociales, luego normas laborales y luego normas o leyes y reglamentos, pues ellos van conformando y van aprendiendo, van perfeccionando su estilo de cometer fraudes o delitos corporativos, y aquí es donde yo quiero darles como un panorama general de cómo es su modo de operar. Aquí quiero empezar con este ejemplo, que es un caso en donde me tocó colaborar en una empresa del sector financiero del área de seguros muy grande en México, y que como el mismo directivo que la entrevistó a la persona, no es ella, pero era una persona muy similar, muy parecida a ella en cuanto a presencia física, y el directivo que la entrevistó pues quedó encantado, quedó pues hasta yo diría seducido, ¿verdad? Y no tuvo ninguna objeción ni reparo en contratarla, por lo que de inmediato ella ocupó el puesto para el que participó. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo siguiente. En un año, ella cometió un fraude por 13 millones de pesos. No sé cuántos serían dólares, habría que hacer la cuenta, pero $200,000 más, no sé, en un año. Y no fue porque se detuviera, sino porque por una cuestión fortuita la descubrieron, y esa cuestión fortuita y el cómo se dio el fraude fue lo siguiente. Ella llegó a su puesto de trabajo y, como acostumbran a hacer los sociópatas o los psicópatas corporativos, que aunque el nombre se oye muy fuerte y viendo a la persona uno diría, no, pues como que una psicópata corporativa. Eso no lo es, ¿verdad? No estamos en psiquiatría. Pero bueno, finalmente ese es el nombre que tienen los profesionales del fraude, de los delitos corporativos, y que también se manifiesta en los delitos violentos, pero con una gran diferencia, ya que la gente que se dedica a cometer ilícitos de forma violenta es porque sufrió de violencia en la infancia, y por lo tanto la expresión de su falta de ética es violenta. No así sucede con aquellos que crecieron en una familia normal, estable, que fueron queridos, no fueron maltratados, luego fueron a escuelas públicas, privadas, y luego han trabajado en empresas públicas o privadas, y no han necesitado el uso de la violencia para poder cometer sus faltas de ética. Esas las cometen, en vez de usar un arma, pues utilizan lo que ahora vamos a ver, que son algunos de los rasgos de personalidad de estos profesionales del fraude y de los delitos corporativos. Y ella lo que hizo fue lo siguiente.
Llegó a su puesto de trabajo y lo que hacen es empezar a perfilar a los colaboradores. Empiezan a ver quién puede ser un aliado, quién puede ser un obstáculo del que hay que cuidarse, quién la ve bien, quién no la ve bien, y empezar a ganarse la confianza de sus compañeros de trabajo. En este caso, pues ella detectó que el que tenía los passwords y los controles del sistema, pues era un joven que no es él, pero era alguien muy parecido a él, y que pues obviamente por su mismo estilo de trabajo y de personalidad, pues tenía una autoestima baja, no era muy audaz y era inseguro, a lo mejor dominaba su trabajo ciertamente, pero en las relaciones interpersonales no le iba bien, era tímido, etcétera. Entonces ella lo detecta y se empieza a acercar a él, se empieza a hacer su amiga hasta que finalmente se hacen novios, pues porque ella así lo decidió. Y él, pues feliz, afortunado, creyó que ya había logrado su objetivo en las relaciones interpersonales, y pues con una chica tan guapa, pues hasta ganó autoestima. Sin embargo, pues ella abusó de eso, porque de eso se trata, de usar este encanto que es fingido, que es superficial, que es actuado, para envolver, engañar y manipular a quien necesita hacerlo. Y en este caso, pues ya con la confianza y hasta siendo novios, pues un buen día le dijo que necesitaba que la ayudara y que le prestara el password de las claves de las finanzas. Y pues él, ya muy enamorado, pues sin ninguna duda y totalmente confiado, pues le presta los passwords. Ella en ese momento se dedica a defraudar 200, 300, 400 mil pesos cada mes, y obviamente, pues si quedó algún registro, pues estaba a nombre del novio, ¿verdad? Porque era el que tenía a su nombre los passwords. Y durante un año así fue operando, todos eran felices, nadie se había dado cuenta del fraude, el novio era el más feliz del mundo. Y lo que pasó un día es de que ella, pues normalmente llegaba con un vehículo como el que vemos allá abajo a la izquierda, un vehículo pues modesto, adecuado tal vez a su nivel salarial, porque pues acababa de entrar, todavía no ascendía, y pues todo funcionaba normal. Sin embargo, como dicen, el pez por la boca muere, y el anzuelo para este tipo de defraudadores, pues es el ego. Normalmente, como dicen, ni el dinero se puede ocultar, ni lo quieren ocultar, porque pues lo quiere presumir. Y ella pues tenía un Mercedes-Benz, como el que vemos del otro lado, que utilizaba en sus fines de semana y con el cual presumía, y pues obviamente se cuidaba de no llevarlo al trabajo. Sin embargo, ya casi pasado un año y ganando ella confianza de que nadie la detectaba, pues se le descompuso el Chevy, ¿verdad? El carro modesto, y lo dejó, y se le hizo fácil llevarse su Mercedes-Benz al trabajo. Lo que ella no sabía es de que obviamente el área de prevención de riesgos, pues entre otros indicadores, procuraba en el estacionamiento de la empresa, pues estar atento de qué tipo de vehículos utilizaban ciertos funcionarios, o en general todos los que ahí se estacionaban. Y cuando detectan este cambio de vehículo, pues les brincó una alerta de que pues o quién se lo prestó, o de quién es ese vehículo, o por qué ella tiene un vehículo así de un día para otro, si su nivel salarial pues todavía no era suficiente tal vez para comprarlo. Y entonces con esta alerta le hacen una auditoría sorpresa, y ahí es donde descubren que ya había defraudado 13 millones de pesos en lo que iba del año. Aún así, todavía el cinismo de sus papás, que pues seguro eran cómplices, pues llegaron a la empresa a pedir clemencia por ella, diciendo que de los 13 millones todavía les quedaban 8 millones que no se habían gastado, que si los regresaban la perdonaban. Pues obviamente, pues eso así no funciona. No sé, ya hasta ahí yo llegué, no sé qué decisión haya tomado el área jurídica, porque pues ahí ya se pueden hacer algunas negociaciones, ya que
Afortunadamente para la empresa y desafortunadamente para la sociedad, muchos de estos delitos quedan impunes debido a que imagínense si una empresa de seguros está poniendo a disposición del Ministerio Público y de la autoridad a todos aquellos sospechosos o a todos aquellos que atrapa cometiendo fraudes, pues ya sabemos que en los ministerios públicos siempre hay periodistas que de inmediato informarían que esta empresa de seguros al año pone a disposición a tanta cantidad de gente de sus propios empleados por cometer fraude. Y eso iría en total detrimento de su imagen corporativa, pues ¿quién va a querer comprar un seguro en una empresa que tiene tanto defraudador, verdad? Entonces, por imagen corporativa prefieren mantener oculto estos casos, negociarlos por abajo o inclusive hasta llegar a un acuerdo que no tenga que terminar en implicaciones legales. Finalmente, y lo que a nadie pareciera interesarle es qué pasó con el desafortunado novio. Porque si de por sí era una persona con una autoestima baja, que de alguna manera se había inflado artificialmente, pues cuando todo esto se descubre y queda en peor ridículo, queda en evidencia de que fue utilizado, de que fue una víctima, pues seguramente su autoestima se fue aún más por los suelos. Ojalá que la empresa le haya prestado algún tipo de apoyo psicológico o que él mismo haya tomado la decisión de renunciar e irse a otra empresa donde nadie lo conociera, porque pues seguramente iba a ser objeto de burla o de observación por los colegas y los mismos jefes. Ese daño colateral de las víctimas que son utilizadas por los defraudadores, pues nadie lo contabiliza, nadie lo ve, nadie se preocupa por él. Y pues uno nunca sabe, ¿no? Si este muchacho en algún momento dado ya tenía antecedentes depresivos, pues seguramente se le van a incrementar y no queremos pensar que hasta pueda llegar a atentar contra su propia vida por tener una autoestima pues aún más baja, ¿verdad? Después de haber sido víctima de este atentado en donde no solamente el dinero de la empresa fue la que sufrió, sino pues él mismo como un daño colateral. Aquí tenemos otro caso, ahora de Estados Unidos, más reciente. ¿Quién podría pensar que esta chica que se ve tan dulce pudiera ser alguien que comete un fraude? ¿Quién se podría imaginar, no? Es decir, ese es el arma que utilizan los defraudadores de cuello blanco, los psicópatas y sociópatas corporativos, la gente que se comporta con falta de ética, pues su arma principal es el engaño para poder manipular. Y lo primero que le presentan a la gente es este encanto. Nosotros como área de selección de personal, pues aquí está nuestro primer reto, tratar de descubrir si el encanto es verdadero o es un encanto superficial, fingido, actuado, para que con ello nos gane nuestra confianza, creamos en la persona por su apariencia, por su actitud y su cara dulce, su trato amable, colaborador, afable, y que entonces quedemos que es una persona carismática en la que podemos confiar para que después ella planee y organice todo lo que finalmente terminó haciendo. En este caso, ella es una bioquímica que presuntamente encontró un sistema para analizar con una sola gota de sangre, con un pinchazo en el dedo, analizar un montón de enfermedades, ¿verdad? Y con esto convenció inclusive a una empresa como Walgreens en Estados Unidos, a quien le cometió el fraude, pues de engañarla, aunque después pues todo se supo y actualmente está enfrentando una condena de 20 años de prisión. Pero el arma secreta de los delincuentes de cuello blanco es precisamente este aspecto cándido, amable, encantador, con el que nos van a envolver en las entrevistas, con la que van a envolver a sus clientes, con la que van a envolver a los inversionistas para que crean en ellos, para que les tengan confianza, les tengamos confianza y no dudemos, entonces bajemos nuestra guardia
y ellos puedan operar de manera impune, ¿verdad? Finalmente. Por otro lado, como les pongo aquí, pues un defraudador o una defraudadora, pues tiene 14 rasgos de personalidad que conforman ese perfil. Aquí estamos empezando a ver el primero, que es este encanto superficial, en donde se van a mostrar, sobre todo en estos primeros contactos, ya sea para ser contratados o para conseguir inversionistas o para conseguir acuerdos, pues carismáticos, gran colaboradores, simpáticos, atractivos, seductores, elegantes, competentes. Yo les pediría que cuando tengan oportunidad vean, o si ya la vieron, vuelvan a ver ahora con otros ojos la película de Atrápame si puedes, donde Leonardo DiCaprio aprende a cometer fraudes. Ahí se ve cómo su papá ya era una persona que no era ética y que él copia muchas de estas actitudes, pero siendo, a diferencia del papá, siendo una persona él atractiva, carismática, guapa, pues logra más engañar a la gente y va aprendiendo cómo hacer las cosas, cómo cometer fraudes, hasta que logra fingir que es un piloto de Pan American Airlines, logra y disfrutar de todos los beneficios, ¿verdad? Pues llegaba vestido así al hotel y les inventaba cualquier cuento de que no había reservación, que su vuelo no salió, y obtenía que le dieran alojamiento, que le dieran alimentación, pensando que después la compañía lo iba a pagar, y pues no era así. Igualmente hizo fraude con la imagen de un médico. Y bueno, yo los invitaría a que vieran la película. En este caso, Tom Hanks es un investigador del FBI que ya lo tiene en la mira y que pues va siguiendo la pista hasta que finalmente lo logra atrapar. Pero lo importante de esta película es cómo despliega el actor Leonardo DiCaprio este encanto superficial con el que logra ganarse la confianza de todo mundo, y que por lo mismo logra todos sus objetivos ilícitos, y la gente hasta feliz se queda de haberlo ayudado, ¿verdad?, en sus fraudes. Regresando a esto que es el lenguaje del defraudador, lo primero que hacen es presentarnos este encanto superficial, carisma, colaborador, gracioso, atractivo, bueno, todo lo que ahí pueden ver ustedes, pero además también, como está ahora muy claro, también nos van a desplegar una serie de habilidades blandas, que es algo que nosotros queremos ver en un proceso de selección de personal. Todos queremos gente como, me voy a brincar el 1 y el 3 porque es lo único que no tienen, pero esos son los cimientos de este edificio de personalidad que hace la gran diferencia entre que todo esto que despliega la persona con encanto verdadero o con habilidades blandas se pongan al servicio de su puesto, de su cargo y de la empresa, pero que al no tener ética ni empatía, todo esto se distorsiona y provoca que todos estos recursos los invierta la persona, pero en contra de la empresa, en contra de los colaboradores o en contra de con quien sea su próxima víctima. Así es de que nosotros podemos ver en un proceso de selección a alguien muy responsable, que nos va a dar la impresión de que es muy social, de que tiene una comunicación excelente, de que tiene escucha activa, que trabaja en equipo, que se adapta a los cambios, que es creativo, y desde luego que lo son, que tiene capacidad de resolver problemas porque no tiene miedo al estrés ni a la adrenalina, optimiza el tiempo, tiene una actitud positiva, espíritu de servicio, seguridad personal, tolerancia a la presión, asertividad, respeto a las... Pues, ¿quién no lo va a contratar, verdad? Con todo este gran cúmulo de atributos, ¿verdad?, de habilidades blandas que ahora están muy reconocidas, además de sus habilidades técnicas, pero que si nosotros con esta gran imagen que nos desplegó de encanto superficial nos distraemos y no indagamos más en cuanto a la ética y la empatía, podríamos contratar a un lobo con piel de oveja.
y llevarnos el gran chasco de que después, en vez de haber contratado a un excelente colaborador, contratamos a un gran defraudador. Afortunadamente, muchas de las empresas están desvinculadas. Es decir, la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Por un lado, recursos humanos no sabe la cantidad de fraude y de colaboradores que son despedidos o puestos a disposición de la autoridad por las áreas de jurídico, porque no nos informan. Y viceversa, jurídico y las áreas de prevención de riesgos o de auditoría o compliance, como se llame en cada empresa, pues no saben lo que hacemos en recursos humanos ni creen que seamos capaces de poder detectar gente que a futuro va a cometer un ilícito dentro de la empresa. Por lo tanto, no tenemos ningún vínculo con los colegas de jurídico, de compliance, de auditoría, más allá de que verlos tal vez en el pasillo y buenos días y se acabó. Si tuviéramos un trabajo en equipo, podríamos contener más eficazmente este tipo de problemas, pero pues no es así. Por otro lado, el encanto superficial se puede manifestar de dos formas, porque por cuestiones de temperamento y carácter, pues hay gente que es más introvertida y otros más extrovertidos. Sin embargo, si los dos tienen un perfil para cometer conductas antisociales con falta de ética, pues la diferencia va a ser en la expresión, la cara que nos den a nosotros cuando los contratemos o cuando ya estén instalados en su puesto de trabajo. Los que son introvertidos, como en el lado izquierdo, pues van a apelar más a su competencia, a su experiencia laboral, que al carisma que no tienen. Por el otro lado, los que son extrovertidos, como el de la derecha, pues al contrario, ¿verdad? Sería como en el caso completamente de Leonardo DiCaprio en esa película, en donde su encanto es suficiente para engañar y hacernos creer que es el más competente. Sin embargo, a los introvertidos les cuesta más trabajo, pero no necesariamente están excluidos, ya que si nosotros necesitamos un contador o un financiero, pues no queremos a alguien que sea un actor, ¿verdad? Queremos a alguien que sea eficiente. Y pues lo mismo, va a desplegar una gran cantidad de atributos y de competencias laborales que nos va a hacer pensar que es el mejor candidato. Pero si nos descuidamos y como en la parte anterior no ponemos mucha atención en su ética y en su empatía, pues es muy probable que nos llevemos un chasco y contratemos a un depredador, en este caso corporativo. Aquí tendríamos un poco el diagrama del flujo de cómo se expresa el modo de operar de un defraudador y que se manifiesta obviamente por su principal característica al inicio, que es este encanto superficial. Si vemos este diagrama de flujo a la izquierda abajo, empieza la persona con la motivación, en donde su ambición, pero acentuado por su gusto por la adrenalina, que le va a permitir atreverse, porque si no tuviera gusto por la adrenalina le daría miedo. Y por otro lado, el egocentrismo, que le va a hacer sentirse capaz de hacer cualquier cosa y salir adelante. Esta combinación de egocentrismo, gusto por la adrenalina y ambición, si está sustentado con la experiencia de ya haber cometido otros fraudes, pues se va a desplegar de una forma tremenda cuando llegue con nosotros. Y entonces el siguiente paso hacia arriba va a ser que vamos a observar en esta entrevista o quien lo contrate o quien lo entreviste, este gran encanto superficial que puede ser actuado y fingido y que nuestro gran trabajo y reto sería ver si es verdadero o no es así, ya que esta es su principal herramienta y arma en los delincuentes de cuello blanco. Y lo primero con lo que nos disparan es con este encanto superficial y con eso nos pueden dominar completamente porque, como dice ahí a la derecha, siguiendo la flecha, pues van a generar una gran confianza y va a provocar que nos descuidemos en todo lo demás
porque ya nos ganó, ya nos confió, ya lo tenemos comprado y pues ya no hay más que buscarle. Lo que sigue, después de habernos encantado, pues va a ser usar la mentira y la manipulación para seguirnos envolviendo y ya más bien, en este caso, a sus colaboradores, como en el caso de la chica que logró seducir al novio de informática y logró obtener sus passwords y con ellos cometer el fraude. Y con esto, pues obviamente ya con ese encanto superficial, con esta manera de mentir y manipular a la gente, que son sus armas, pues lograr sus objetivos personales para finalmente cometer un fraude en el caso de este tipo de característica, ya que la gente que se comporta mal dentro de las empresas escoge aquel delito de su agrado y no a todos les gusta cometer fraude. Uno diría, pues a todos les gusta el dinero, todos van por el dinero, sí, pero son tres las motivaciones de las conductas antisociales. Una ciertamente es el dinero, pero la otra es el poder. Entonces hay gente que va a ir a ciertos lugares para obtener poder y sobre todo eso se manifiesta en los puestos políticos. Y el tercer motivador de este tipo de personalidades es el sexo. Así es de que va a haber gente que va a entrar a las empresas que no le interesa cometer fraude, que no le interesa tener poder, pero que sí se va a dedicar a molestar a la gente que le parezca atractiva, sean hombres o mujeres, de acuerdo a su gusto, y esas van a ser sus competencias delictivas, así como nosotros seleccionamos gente por sus competencias laborales, ellos despliegan sus competencias delictivas y las dirigen a aquel delito de su agrado y en donde tienen más experiencia, porque pues como es de su agrado, pues lo han ido ejercitando. Así es de que pues aquí la recomendación es que hay que cambiar este paradigma en recursos humanos ante los delitos corporativos. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender, podemos hacer mucho para poder identificar esas conductas de riesgo en los candidatos y colaboradores. Lo ideal es que trabajáramos en equipo con las áreas de compliance y prevención de riesgos. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es una sugerencia. Recuerden que esto es solo una introducción al tema. Los queremos invitar en un par de meses a todos aquellos interesados a través de su correo electrónico. Les haremos llegar la fecha del curso, el taller que vamos a tener de 8 horas, donde vamos a poder practicar detalles de cada uno de estos rasgos del perfil de los delincuentes corporativos. Y bueno, aquí solamente a manera de sugerencia, pues tenemos el recurso del Assessment Center, en donde podemos generar algún tipo de dinámica, algún tipo de juego, en donde observemos cómo se conduce la persona que ya entrevistamos y que nos pareció encantadora, pues vamos a ver si lo sigue siendo, ¿verdad? Cuando entre en un proceso de competencia con otros aspirantes con los que va a competir por la vacante, si va a seguir siendo afable, amigable, colaborador, o al contrario, va a sacar las garras, va a sacar su verdadera personalidad porque ya está en una situación de competencia y entonces vamos a poder observar que ya cambió su estilo de comportarse. Igual lo podemos hacer cuando están en la sala de espera antes de ir a la entrevista con nosotros. Nosotros podemos observar a la gente discretamente antes de pasarlos a la entrevista y ver cómo se comportan mientras están en la espera. Y vemos si cuando entran con nosotros, esas caras aburridas, largas, se vuelven un sol, ¿verdad? Y ahora son unas magníficas personas carismáticas. Aquí podemos ver a lo mejor del lado derecho abajo, simplemente la chica que está a la izquierda, pues está sonriendo, a diferencia del que está completamente a la derecha, que está ya aburrido y desesperado o viendo el reloj, el otro. Entonces, esa es su verdadera personalidad. Cuando entren con nosotros, pues nosotros esperaríamos que la chica del lado izquierdo siga sonriendo. Y los otros, pues, ok, se pongan más atentos, pero si de repente ahora despliegan unas grandes sonrisas,
pues ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? De quedar bien. Y de eso se trata precisamente, de que nos muestren su mejor cara, pero que no exageren, ¿verdad? Podemos también en estas situaciones de sala de espera tener la oportunidad de observarlos a la distancia. Tal vez ya después de haberlos entrevistado, les podemos pedir que esperen para otra entrevista, aunque no llegue a ser cierta, luego la cancelamos o la reprogramamos, pero queremos ver cómo se comportan ante la tolerancia al tiempo, ante los otros compañeros, bueno, no compañeros, ante los otros aspirantes que están ahí. Si a nosotros nos presentó una cara totalmente amigable, colaborador, encantador, y luego lo vemos en la sala de espera que no interactúa con nadie, pues quiere decir que no hay una correspondencia entre lo que vimos al principio y lo que vemos ahora. Entonces, todo esto nos va dando indicadores. No son determinantes, pero nos va a ir dando indicadores de cómo se está comportando la persona. Como les decía, no solo son los delitos de fraude, también en las corporaciones nos presentan problemas de acoso sexual, de robo de información. Ahora el hackeo está en boga, tráfico de influencias, el moving, el robo de inventario, el abuso de confianza y todos los demás delitos que ustedes se sepan o que hayan escuchado, los cometen los profesionales del fraude. Y ellos tienen un perfil específico porque están muy bien detectados, tienen un perfil muy claro, no solo el defraudador, sino el delincuente corporativo. Por eso entender quién es, cómo se comporta el sociópata, el psicópata corporativo. Y de hecho yo les pediría que esos nombres, esos conceptos, que aunque son los adecuados, pues no los utilicen ya en el trabajo normal, ¿verdad? Porque hablar de sociópatas y psicópatas en una empresa, pues nos van a ver feo los demás, nuestros jefes van a decir que no es un psiquiátrico, que qué nos pasa. Entonces, lo más adecuado y por respeto, pues también es hablar más bien de delitos de falta de probidad o problemas éticos, etcétera, o malos comportamientos, y no por su verdadero nombre. Pero sí hay que conocer cuál es su perfil para poderlo distinguir. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde yo quisiera desvanecer dos mitos que existen en realidad dirigidos a los delincuentes de cuello blanco. El primero es si cualquier persona normal, que es buena persona, de repente puede cometer un delito si está en apuros. Por ahí hay algunas teorías del llamado triángulo del fraude que manejan mucho los financieros, en donde ellos creen que la gente normal, un día cuando está en un gran apuro económico, pues se decide a cometer un fraude. Y sí sucede, pero esos son los menos y son a los que atrapan, porque finalmente fue un acto impulsivo provocado por la desesperación, por el estrés, y entonces, por lo tanto, lo hacen mal y los atrapan. Y no solo este tipo de gente impulsiva que está bajo una gran presión psicológica puede dirigirse a cometer un fraude, también se puede suicidar. Y no por eso decir que era una persona que tenía una depresión profunda desde la adolescencia. No, simplemente tuvo un acting out, tuvo una falla de control de impulsos, se desesperó, su autoestima no pudo contra este gran estrés, y así como alguien puede decidir cometer un fraude, otro puede decidir suicidarse o otro puede decidir volverse adicto al alcohol o a las drogas. Pero esos son los que menos daño le hacen a la empresa y son los menos casos. Los que nos interesan son los profesionales de los delitos, los que sí controlan sus impulsos, los que planean, como los ejemplos de la chica y como lo verán en la película de Leonardo DiCaprio, no actúan por impulsividad, no actúan porque tienen un apuro económico. Así son, van por lo fácil, van por el dinero, van por el poder o van por la conquista. El otro mito es que si los delincuentes de cuello blanco, en el número 2, se reconocen a simple vista. Pues claro que no, ¿verdad? Porque ellos, su principal arma es el engaño, es este encanto superficial con el que nos van a querer envolver.
Imaginemos que aquí tenemos a 4 personas que son ejecutivos de una casa de bolsa y que nosotros tuviéramos dinero suficiente para invertir en esta casa de bolsa. Y nos dicen, mire, ellos son los 4 ejecutivos que lo pueden atender, ¿con quién quiere pasar? Obviamente en esta situación, pues ni nos van a dar su currículum, ni nos van a permitir entrevistarlos, ni nos van a dar su experiencia, bla, bla, bla. Simplemente nos dicen, esos son los 4 ejecutivos, ¿con quién quiere pasar? Bueno, pues escojamos. Yo por mi parte, cuando hice este ejercicio, pues a lo mejor me decidí por el de arriba a la izquierda, porque era una persona pues que lo veo con experiencia, ya tiene canas, pues ya tiene un gran equipo de trabajo ahí detrás, y pues a lo mejor yo lo escogí por eso, viendo que los otros eran más jóvenes o lo que sea, ¿verdad? Ustedes escojan a alguien de los 4, piensen a quién elegirían para que manejara su inversión, los ahorros de toda su vida, y vemos qué pasa con nuestra selección. Vamos a ver. En mi caso, pues yo fracasé, fallé. Este señor, y como hasta aparece ahí pintado como el Guasón, es Bernard Madoff, que fue el presidente de una firma de inversión de las más importantes de Wall Street, que lleva su nombre y que él fundó, y que se embolsó y defraudó a los inversionistas por $50,000 millones. Eso provocó que se hiciera un gran escándalo, y como la firma era solo de él, no había otros inversionistas, no había otros accionistas que quisieran cubrir su imagen para no salir embarrados con este caso, pues él era el único dueño y pues él cargó con toda la culpa, y a él sí le fincaron 150 años de prisión. Obviamente duró 12 años en la cárcel, pues ya era viejo, se deprimió, se enfermó y falleció hace un par de años en la cárcel, así es que solo cumplió 12 años. Pero todos los inversionistas, que había gente jubilados, que todo su patrimonio lo invirtieron y lo perdieron, así como había grandes empresas que invertían sus millones, también los perdieron. Pues cuando le preguntaron a este señor, porque hay una película por ahí que interpreta Robert De Niro, el papel de Bernard Madoff, y que se dio muchas entrevistas, así es de que seguramente este diálogo es muy veraz. Le preguntaron, oiga, ¿usted no siente culpa o vergüenza por haber defraudado a la gente? Y él dijo, no, ellos son los ambiciosos. Ellos perdieron su dinero por ambiciosos. Cuando llegaban conmigo yo les decía que no invirtieran todo, solo una parte. Pero la gente es ambiciosa y como había buenas ganancias, pues invirtieron todo, ¿verdad? Y por eso se quedaron sin nada. Imagínense el cinismo. ¿Qué es eso? Refleja que no tiene empatía. Al no tener empatía y no tener ética, que son las 2 principales habilidades blandas que sostienen a todas las demás, pues el señor no tiene vergüenza, no siente culpa, actúa de manera impune y se lleva por delante a quien sea. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora en Netflix acaban de poner una serie que habla, una docuserie, como dicen, que habla de este señor. No estaría por demás que pudieran verla alguna vez. Si escogieron a este otro señor, que recuerden que estaba, voy a regresar, abajo a la izquierda, el de lentes, pues también se equivocaron, porque este señor es el famoso estafador de Tinder, Simón Levier, el hombre al que acusan de robar millones a varias mujeres que conoció en las aplicaciones de citas. Igual desplegaba su encanto superficial, era un gran conquistador, repartía dinero, seducía, invitando a las mujeres a restaurantes caros. Si ya vieron el documental en Netflix, pues ya saben cómo operaba. Pero lo principal es eso, ese encanto superficial, ese lenguaje con el que seducen a sus víctimas. Unas caen, otras no, pero el problema es las que caen, ¿verdad? Porque es la gente que sufre las consecuencias de su estafa, de su fraude, de su abuso, y que después son desechadas como trapos usados.
y no solo es la pérdida del dinero, sino es esa vergüenza de haber sido utilizado, de haber sido utilizada, que los puede llevar a una depresión severa. No solo es el dinero lo que pierden. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos a 3 actores secundarios de Hollywood y uno de ellos es un sociópata, uno de ellos es un defraudador. ¿Quién creen que sea el defraudador de los 3? Escojan a uno mentalmente y vemos quién le atinó y quién no. Aquí están los 3. ¿Quién creen que sea el defraudador? Vamos a ver si atinaron. Es el que estaba a la derecha. Zach Avery ha sido acusado de falsificar licencias de Netflix y de HBO, fabricando acuerdos de distribución para así conseguir inversionistas a quienes defraudó por 227 millones de dólares. Según el FBI, el actor los persuadía diciéndoles que iban a ganar mucho dinero, pues porque eran empresas muy reconocidas, Netflix y HBO, pero todos estos acuerdos eran falsos, era un fraude. La última película donde apareció es la que se ve ahí con Brad Pitt, la de Fury, sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahí él aparece como actor secundario y pues hasta ahí llegó porque actualmente pues es de esos pocos defraudadores de cuello blanco que están en la cárcel. En conclusión, a simple vista es imposible saber quién tiene tendencias delictivas. Nos podemos equivocar por la apariencia, igual que un paciente asintomático o que aún no ha desarrollado bien los síntomas de COVID y lo damos por sano, o a una persona depresiva con una depresión mayor es otro trastorno de personalidad, igual que el trastorno antisocial de personalidad, tienen signos y síntomas específicos que permiten darnos cuenta de si esta persona tiene potencialmente ese trastorno. Así que es necesario escanear su perfil de personalidad y reconocer si existen signos y síntomas ya presentes o en desarrollo, en este caso, de transgresión de normas. Por eso nosotros los invitamos a que conozcan qué es TPS, que es nuestra metodología y que se divide en 2 pruebas psicométricas y en una metodología de entrevista kinésico-forense, que es al curso al que los queremos invitar en unos meses. Bien, ¿quiénes son entonces? ¿Qué parte de este perfil podemos conocer aparte del encanto superficial, aparte de la manipulación y mentira? Bueno, pues como ya vimos, siempre tienen un gran componente de egocentrismo, porque si no, no se atreverían, no se sentirían en confianza de hacerlo. Y luego pues despliegan su encanto superficial, el cual van practicando como actores, lo van perfeccionando, van descubriendo qué palabras, qué gestos funcionan, cuáles no, cuáles sí con los hombres, cuáles sí con las mujeres, cuáles sí con los posibles jefes, cuáles sí con los colegas de selección, y van aprendiendo para manipular, y todo esto sustentado en el principal síntoma de este trastorno de personalidad, que es la falta de empatía, lo que los hace gente no ética, capaz de cometer cualquier fechoría sin sentir culpa ni remordimiento, y que obviamente pues lo suyo es violar cualquier tipo de ley, norma jurídica, social, familiar, la que sea. Así es de que solo tenemos 2 momentos en la vida de la empresa para poderlos detectar, y uno de ellos nos corresponde a nosotros durante el ingreso en la selección de personal. Ahí necesitamos perfeccionar nuestras habilidades de entrevista para reconocer estos signos y síntomas de las conductas antisociales y ayudarnos con alguna psicometría que esté bien hecha, que esté bien sustentada, porque hay por ahí algunas que, como dicen algunos colegas del ámbito financiero, pues son charlatanes, ¿verdad? Y que nos venden gato por liebre. Hay que tener mucho cuidado, no porque una cosa se venda mucho, quiere decir que tiene calidad. Lo que tiene es fama, pero no necesariamente calidad.
Y el otro momento, una vez que ya fueron seleccionados y no los logramos detectar, pues sería los controles internos en los procesos, las auditorías, y que todo esto le corresponde al área de compliance, de prevención de riesgos, etcétera. Aquí yo quiero hacer este hincapié porque hay colegas de recursos humanos que se lavan las manos, que dicen, este tema no es de mi incumbencia, la empresa no me lo pide, por lo tanto yo hago como que no veo, como que no oigo, y ahí estamos cayendo en una cuestión de negligencia, porque ahora sí sabemos que tenemos herramientas y métodos para poderlo combatir y que obviamente eso nos daría un valor agregado en nuestra empresa, nos daría más reconocimiento, pero como también nos da más responsabilidad, pues algunos colegas prefieren fingir demencia y no hacer nada si no se los ordenan. Y esto pues provoca que las áreas de compliance, de contraloría, de prevención de riesgos, pues nos descalifican, saben que recursos humanos no sabe qué hacer en estos casos y a veces hasta dicen que para lo único que servimos pues es para organizar la fiesta de fin de año, ¿no? Entonces hay que tratar de mejorar nuestra imagen si queremos ser esos socios estratégicos que ahora está de moda decir, pues la forma de serlo es actuando, ¿verdad? Es tomando al toro por los cuernos, es haciendo cosas innovadoras, es capacitándonos y es dándole un valor agregado a nuestra área para que seamos unos verdaderos socios estratégicos y no nada más porque está de moda decirlo. Nosotros lo que entonces les recomendamos es que en un primer momento apliquemos una psicometría pues forense, no porque tenga que ver con muertos, pues tiene que ver precisamente con el área de la psicología criminal que investiga todos estos signos y síntomas de un posible defraudador o un criminal de cuello blanco. Y ahí es donde nosotros les invitamos a conocer nuestra prueba psicométrica TPS y después ya hacer una aplicación que esto nos permite manejar volumen. Pues hay empresas que tienen 40,000 colaboradores, entonces pues imagínense entrevistar a todos los que aspiran a cubrir las vacantes, pues es imposible. Así es que hacer primero una psicometría que nos permita manejar volumen y que ahora pues de manera virtual es todavía más fácil. Después, si es posible ir más allá del estudio socioeconómico aplicando el background check y revisar las redes sociales. Ya ven, aquí en México acaba de salir una magistrada que su tesis para titularse de abogado pues fue plagiada completamente y hay títulos apócrifos y pues bueno, todo esto lo podemos detectar únicamente haciendo un background check, echándonos un clavado en todas estas redes sociales y en los archivos, para después ya en un segundo momento hacer una entrevista kinésico-forense, ya sea para selección de personal o para aclaración de riesgos. Aquí está el doctor Robert Herr, que es el principal teórico al que hemos estado siguiendo los últimos 20 años y no inventó él el hilo negro. Este tema se ha estudiado durante cientos de años, pero él lo ha perfeccionado. Como siempre, todo es perfectible y él es la persona que ha dado los últimos conocimientos más actualizados sobre el tema de los delincuentes de cuello blanco y que de hecho él es el que recupera el término de psicópata corporativo y nos lo presenta en su libro Snakes in Suits, que pueden encontrar en Amazon, lo pueden comprar, aunque no está traducido al español, pero es un libro que vale la pena leer, no es muy técnico, es muy coloquial y por lo tanto con un inglés básico lo podemos hacer. Y como él mismo dice, el doctor Robert Herr es ahora director emérito de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Dice que si no hubiera estudiado a los psicópatas en las prisiones de Canadá, pues lo hubiera hecho en la bolsa de valores, ya que comparten el mismo perfil. Ya dijimos que la diferencia entre un violento es que él sufrió violencia en la infancia y uno de cuello blanco es que nunca sufrió violencia. Y bueno, algunas máximas de la psicometría forense que nosotros les invitamos a considerar es que nunca se debe enfocar una prueba para perfilar en los delitos. Para perfilar a un delincuente hay que buscar los rasgos de personalidad, no
es suficiente con evaluar algunos delitos, como hacen por ahí algunas pruebas que están muy de moda. Imagínense que buscáramos atletas olímpicos, ¿cómo los vamos a seleccionar? Si los ponemos, como dicen en el caso de los delitos, a competir con algunas 5 o 6 pruebas, pues seguramente vamos a descartar todas aquellas pruebas que no evaluamos. A lo mejor el canotaje no es tan fácil de evaluar a ver, que corra, que salte, que haga algo, pues no, ¿verdad? No nos vamos a dar cuenta. El mismo atleta a lo mejor no sabe que él tiene aptitudes para el canotaje, o a lo mejor corre bien, pero su aptitud es para brincar obstáculos. Entonces, no vamos a estar poniéndole que haga todos los deportes, no. Vamos a buscar el perfil, la madera del individuo para que sea un atleta de alto rendimiento, y entonces ahí vamos a ver si tiene motivación, resiliencia, nivel de energía, etcétera, todo aquello que podría conformar el perfil de un atleta de alto rendimiento, y ya luego vemos en qué es competente. Igual sucede con las cuestiones éticas. Primero vemos sus rasgos de personalidad que no estén orientados a este trastorno antisocial, y luego vemos ya entonces para qué es competente y en qué tiene experiencia. Y como les decía, pues esto es un proceso que evoluciona, es un trastorno que inicia con la adolescencia, con travesuras, con juegos, pero que después lo va perfeccionando y se va volviendo su forma de ser, y que ya dejan de ser travesuras y se empiezan a volver pequeños fraudes, estafas a compañeros de trabajo, a quienes les piden dinero prestado y nunca les pagan, etcétera, hasta que luego se vuelven especialistas en finanzas, y pues para qué conformarse con pedirle a los compañeros dinero, sino mejor van por las finanzas de la empresa. Es un trastorno que evoluciona siempre para peor y que va ganando experiencia. Nosotros, pues, aquí les presentamos el entregable de la prueba TPS, que es este test psicométrico, con el que evaluamos los 14 rasgos de personalidad que conforman este tipo de delincuentes. Y lo vemos aquí dividido en áreas duras, como siempre hay algunos síntomas más graves, y áreas blandas, algunos síntomas más leves, que no por ser más leves sean menos importantes. Y aquí lo vemos presentado primero con un tacómetro, con un semáforo, que nos dice si la persona puede ser recomendable o recomendable con reservas en amarillo, o no recomendable en rojo. Nos da un pequeño resumen por qué se considera no recomendable, y luego vemos los porcentajes, en donde cualquier porcentaje que esté por debajo de 70 ya empieza a estar siendo un poco de cuidado. Esos serían como los criterios. Estos porcentajes y estas muestras están hechas con estudios en México y en 5 países de América Latina, y lo vamos a seguir replicando en otros países. Ahora estamos por empezar una investigación en Guatemala, pero pues ya está analizada la estadística y está validada por investigadores, no por nosotros. No podemos ser juez y parte de que yo hago mi instrumento y yo hago mi estadística. No, así no funciona. Tiene que ser una universidad, tiene que ser un investigador que tenga prestigio y reconocimiento, y nosotros les podemos hacer llegar con todo gusto los estudios que acreditan que la prueba mide lo que pretende medir, que tiene validez y confiabilidad, a diferencia de otras pruebas que dicen tenerlos y no es así. También después el mismo entregable, si no queremos entrar al detalle de los porcentajes, nos presenta en forma de gráfica hacia dónde se orienta el semáforo, cuáles son aquellos rasgos de personalidad que están por debajo del análisis estadístico de las muestras y cuáles están dentro de la normalidad estadística. Y con esto nos da la oportunidad de poder hacer una entrevista, que es la que nosotros les comentamos de este taller que vamos a hacer, sobre lo que es la entrevista kinésico-forense, para analizar la conducta verbal y no verbal de las personas, que podemos preguntar durante una entrevista que en menos de 5 minutos nos dé indicadores
de si la persona tiene algunos de estos rasgos como el encanto superficial y algunos otros como los que nos va a ir detectando primero la psicometría, los podemos ratificar después en la entrevista en la parte kinésica, que es el lenguaje no verbal, y en la parte forense, que es los rasgos de personalidad, como los plantea el doctor Robert Herr en su libro Snakes in Suits, pero que están ya normalizados a la población mexicana y de Latinoamérica, ya que para el instrumento que es la PSLR del doctor Robert Herr, pues está hecha para los canadienses y pues tiene bastantes diferencias culturales, de idiosincrasia, etcétera. Por eso el instrumento debe ser normalizado y estandarizado en la población donde se va a aplicar. Finalmente, pues aquí tenemos los rasgos de personalidad que hay que ir descartando, ya sea con el instrumento psicométrico en primer lugar y con una ligera entrevista en segundo lugar si nos queda alguna duda para poder entenderlos y ver si están presentes o no. Obviamente no estamos haciendo un diagnóstico, pero sí podemos hacer un pronóstico de que si alguien tiene muy bajos puntajes en alguna de las 5 escalas duras de TPS, nos daría una probabilidad de que estas fallas en los rasgos de personalidad puedan estar asociadas con este tipo de delitos corporativos o faltas a las leyes de trabajo, a las leyes federales de trabajo, que por lo menos en México así está manifestada. Pero los otros delitos, pues son las tendencias. No quiere decir en automático que si alguien tiene problemas de ajuste a normas sociales, pues es un defraudador en automático. No, para nada. Sino que cuando él se decida, lo que se le va a facilitar, pues es el soborno, el fraude a conocidos, a personas, no del trabajo, sino fuera en su ámbito social, ya sea en su vecindario, en el club donde acostumbre a ir, etcétera. Va a cometer abusos de confianza. Si esto se asocia con una falta de control de impulsos, pues podría tener la preferencia al acoso sexual, etcétera, ¿verdad? No es automático que alguien que aparece en el TPS con una baja puntaje en una de estas áreas, en automático lo vamos a decir que comete estos delitos. No, para nada. Es solamente cuál sería el pronóstico, a dónde podría devenir este sujeto. Finalmente, pues nosotros les invitamos a que evaluar el perfil del defraudador profesional es el futuro en la selección de personal y los invitamos a capacitarse pues para dar este valor agregado a sus procedimientos. Pues esto sería lo que quería platicarles el día de hoy. El tiempo pues rápidamente se acaba. Veo que por aquí hay algunas, en el chat hay algunos comentarios. No sé si nos pudieran ayudar a determinar alguno que pudiéramos contestar, que fuera alguna pregunta. Sí. Y pues, sí, gracias. No, adelante, adelante, maestro. Bueno, aquí dice que si vamos a compartir la presentación, claro que sí, con gusto, desde luego. También nos preguntan las fechas del taller, esas pues se las haremos llegar en cuanto tengamos ya definido cuándo va a ser. Pues bueno, los invitamos a que se involucren en este tipo de temas que son pues muy desagradables, pero muy necesarios para que hagamos una mejor selección de nuestros colaboradores. Pues yo hasta aquí lo quiero dejar. Muchas gracias. Hay una pregunta, maestro. Dice que la ha preguntado varias veces. Un segundito. Michelle Brand, ¿la prevalencia en defraudadores es mayor en hombres o mujeres? Ah, muy buena. Sí, es mayor en hombres. Desafortunadamente los hombres tenemos tendencia a ser los que nos portamos mal. Las mujeres también ya empiezan a tomar predisposición, pero sí, este trastorno de personalidad se presenta más en hombres que en mujeres, definitivamente. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra por ahí que detectes? Sí, Gina Chávez, ¿cómo se les puede llamar a los sociópatas o psicópatas?
Bueno, lo que pasa es que el sociópata es el que aprendió a portarse mal y tiene lo que se le llama empatía selectiva. Es el que dice, con mi familia, con mis amigos, con mis compadres, no me porto mal, los cuido. En cambio, el psicópata es el que ya está más enfermito y no respeta a nadie. Puede comercializar a su propia familia como lo hacen los narcotraficantes, que involucran a sus hijos, ¿verdad? Una pregunta más. ¿Qué pregunta cree que sería buena para validar esta tendencia al fraude? Perdón, ¿cómo fue? Perdón. Sí, ¿qué pregunta cree que sería buena para validar esta tendencia al fraude? Bueno, pues cualquiera que tenga que ver con las cuestiones de empatía. A mí me gustaría que de verdad nos pudieran acompañar en este curso, en este taller de 8 horas, en donde les vamos a dar muchos tips, les vamos a presentar el TPS. El TPS, una vez que lo contestan, cuando alguien sale mal, nos arroja una serie de frases críticas que nos dan la oportunidad de poder preguntarle ya en una entrevista en corto por qué contestó de una o de otra forma, y ahí es donde observamos cómo despliega su lenguaje verbal y no verbal a estas respuestas y otros tips que les vamos a dar. Una pregunta más. Este tipo de pruebas, ¿qué porcentaje de efectividad tienen contra el polígrafo? Bueno, yo soy poligrafista de formación y pues desafortunadamente el polígrafo tiene muchos problemas de validez y confiabilidad. Si a mí me aplican tres poligrafistas diferentes, aunque sean las mismas preguntas, es muy probable que obtengan tres resultados diferentes de mí mismo. En uno voy a salir bien, en otro mal y en el otro inconcluso. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas de confiabilidad y validez en el instrumento. Lo que sí es destacable del polígrafo es la entrevista kinésica, y esa es la que nosotros retomamos y le agregamos la parte forense, que es qué preguntar, ¿verdad? Pero el polígrafo a veces, pues, la gente que es muy buena, que es muy escrupulosa, sale mal porque, como dicen, suda calenturas ajenas, ¿verdad? Y entonces oyó algo o sabe algo que no lo hizo la persona y sale mal. Entonces tenemos muchos, falsos positivos. Entonces hay que tener cuidado con el polígrafo, además de que es muy intrusivo en las empresas, en los corporativos, ya no es del agrado estar amarrando a la gente a este tipo de instrumentos porque además generan mucho estrés en el evaluado y eso tampoco es muy adecuado. Pues Ok. si no hay alguna otra, pues y no abusar de su tiempo, pues aquí lo podemos dar por terminado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos verlos en el taller que programemos más adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos en el siguiente mes, que es en febrero. Vamos a tener un panel con 2 especialistas más en conjunto con el maestro Raúl Tamés. Muchas gracias a todos. Hasta luego.